Buenas noches, Dios les bendiga y les guarde. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, les saludamos desde el municipio de Sabana Larga, Atlántico, Colombia. Quienes habla a ustedes, su amigo y hermano en Cristo, Wilfredo Santiago. Sean todos bienvenidos al canal Jesucristo, el único Dios verdadero. Hoy tenemos un programa. Vamos a hacer un video reacción a refutar a un amigo trinitario. Vamos a refutarle 3 argumentos. Y en esta noche está con nosotros nuestro hermano David Urrea, el cual es un apologista de la unicidad. Hermano David, adelante, hermano, preséntese. Sea bienvenido al canal Jesucristo, el único Dios verdadero. Amén, mi hermano Wilfredo. Es un honor, es un placer estar aquí en su canal. Gracias, mi hermano, por la invitación. Gracias a las personas también que están por ahí en su canal, que están viendo y que van a ver en el transcurso del tiempo este programa. Espero que sea de gran bendición este programa, que yo lo sé que sí. Saludo especial a su familia, mi hermano, su esposa, su familia allá en su casita. El Señor les bendiga de una manera especial. Bueno, listo, mi querido hermano David. En esta noche vamos a refutar 3 argumentos de un amigo trinitario. Vamos a presentar el video, dura aproximadamente 6 minutos. Vamos a derribar 3 argumentos de este amigo trinitario que él cree que ha refutado la unicidad de Dios. Entonces vamos, bendito el nombre del Señor, a presentar el video. Escucha esto. Vamos a presentar el video. A un preste mucha atención. Los pentecostales unicitarios utilizan 3 argumentos principales para fundamentar su herejía de creer y enseñar a otros que Jesús es el mismo Dios Padre manifestado en 3 formas que ellos llaman títulos. El primer argumento se conoce como la Shema. Es una oración judía que declara la fe en un solo Dios, según ellos, manifestado en 3 formas. A eso es a lo que se le llama en la teología modalismo. Vamos al texto. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el cual dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para el unicitario este texto es como la matriz de su doctrina. Ellos dicen, aquí está la verdad absoluta. Jehová Dios es una sola persona. Interesantemente es quizás el texto que más citan y es el que menos comprenden. En el idioma hebreo hay 2 palabras para traducir unidad o uno. La primera es la palabra ejad y la otra es la palabra yahid. La diferencia entre cada palabra es que ejad es una palabra para hablar de una unidad compuesta y la otra, yahid, habla de una unidad simple, o sea, de una sola cosa. Comprendiendo esto, la palabra que aparece en el texto original de Deuteronomio 6:4 no es la palabra yahid, sino la palabra ejad. Entonces lo que ese texto expresa es que Jehová es una ejad, una unidad compuesta. Te lo voy a explicar de esta otra manera. ¿En dónde más aparece esa misma palabra en la Biblia? Hagan el ejercicio ustedes mismos. En Génesis 2:24 dice que el hombre y la mujer, 2 personas completamente distintas, serían una ejad, una sola carne. Ahí puedes ver lo que significa esa palabra. En Génesis 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es una ejad, es uno. ¿Y cuántos eran? Posiblemente miles. ¿Estás viendo cómo la palabra ejad se refiere a una unidad compuesta? En el otro texto es Esdras capítulo 3 versículo 1, que dice: cuando llegó el mes 7º y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Ahí aparece otra vez la palabra ejad,
haciendo referencia a una unidad compuesta de varias personas. Ahora hablemos de la otra palabra Yahid, en donde aparece Génesis 22:2, donde Jehová le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Yahid, Isaac, y Jueces 11:34, que hace referencia a la única hija de Jefté. Queda entonces refutado ese argumento. Oye, pentecostal unicitario, Jehová nuestro Dios es una Ejad, unidad compuesta, y no una Yahid. El segundo argumento que los unicitarios los hace entrar como en una especie de éxtasis cuando lo citan es Isaías 9:6, que dice así: porque un niño nos es nacido. Ok, listo. Bueno, vamos a analizar primero este punto. Vamos a analizar primero este punto de lo que dice este amigo trinitario. Y aquí lo que quiero o queremos refutar es lo que él viene hablando de la palabra hebrea Ejad. Él dice allí que Ejad es una unidad compuesta, porque él utiliza varios textos de la Biblia, ¿verdad? Él utiliza varios textos de la Biblia donde aparece la palabra hebrea Ejad. Él cita Génesis 2:24, cita un texto de Esdras, donde dice que habían una cantidad de personas, ¿verdad? Y él dice que allí aparece la palabra hebrea Ejad, y que Ejad para él significa una unidad compuesta. Y él quiere hacer el mismo uso en Deuteronomio 6:4. Y él dice que allí en Deuteronomio 6:4 la palabra hebrea que aparece allí es Ejad y no Yahid. Entonces él dice que allí la expresión Ejad significa una unidad compuesta. Es decir, que para él cree en un Dios compuesto. Número uno, si en Deuteronomio 6:4, según la interpretación de este trinitario, la palabra hebrea Ejad allí en ese texto significa que Jehová es una unidad compuesta, quiere decir que ese Dios del cual se está refiriendo este trinitario o en el que él cree es en un Dios compuesto. Ahora, si es un Dios compuesto, quiere decir que es un Dios divisible, es decir, que se puede dividir. Ahora aquí, bendito el nombre de Jesús, quiero mostrar algo aquí, hermano David, para darle a usted el espacio para que usted nos comente. Mire, vea, aquí tengo un interlineal griego, o perdón, un interlineal en hebreo. Y en este interlineal hebreo dice: oye, Yahvé, dice aquí, oye, Israel, a Yahvé, nuestro Dios, uno. Donde aparece la expresión uno, no sé si usted puede ver allí, hermano David, donde aparece la expresión uno, vamos a observar aquí lo que vamos a encontrar en esta expresión de uno, que es Ejad. Vea,
Aquí dice Ejat. Aquí dice Ejat, ¿cierto? Pero vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar lo siguiente. Aquí donde está la palabra hebrea Ejat, vamos a mostrar algo aquí para que usted se dé cuenta lo que aparece en esta palabra, bendito el nombre de Jesús, que allí aparece un uno absoluto. Es lo que aparece allí. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a mirar aquí. Ejad es uno. Vamos a mostrar aquí un momento. Vamos a ver. Vamos a acordar este asunto aquí. Bueno. Hermano David, le doy el espacio mientras cuadre está aquí. ¿Qué tiene usted que decirnos acerca de esto? Adelante, hermano. Bendiga. Amén, hermano Wilfredo, el Señor te bendiga. Gracias por por permitirme participar, ¿cierto? Analizando, hermano David, discúlpeme, mire, vea, ya salió lo que quería. Donde aparece Ejat, aquí aparece un sustantivo singular absoluto, vea. Mire, vea, no sé si usted alcanza a ver allí, en Deuteronomio, o sea, aquí tengo un interlineal hebreo. Allí aparece un sustantivo singular absoluto, donde está la palabra hebrea Ejat. ¿Cómo viene a decir este trinitario que allí aparece una unidad compuesta? Ahora sí, mi hermano David, adelante. Bueno, mi hermano. Yo estuve mirando una parte de lo del video que hace el amigo allí trinitario. Mi hermano, y como es costumbre de los amigos trinitarios, pues ellos tuercen el texto y lo tratan de acomodar para que diga lo que ellos quieren que diga. Aquí voy a empezar a mostrar, hermano, en pantalla. No sé si usted está viendo ahí en la pantalla. Estoy mostrando o no sé, démele, ¿cómo se dice? Vía para lo que estoy enviando ahí en pantalla. No sé si se está viendo allá. No se está viendo. Autorice, mi hermano. Eso, por favor. Muchas gracias, mi hermano Wilfredo. Ahora sí. Resulta que tenemos aquí el texto de Deuteronomio o de Barín, capítulo 6, verso 4. Aquí encontramos la palabra Ejat, ¿sí? Ejat en el hebreo, que es uno. Lo primero que tenemos que entender es que esta palabra significa uno. Por ejemplo, en el idioma hebreo, un shekel, que es un billete hebreo, no significa unidad compuesta de billetes, ¿sí? Sino que significa uno. Ahora, en el Shema de Israel, como lo podemos notar aquí, ¿sí? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no significa de ninguna manera unidad compuesta de personas divinas. Eso ningún trinitario puede demostrarlo, que no vengan aquí con cuentos, ¿sí? Que no vengan aquí con cuentos, que aquí no les vamos a creer eso y aquí les vamos a desenmascarar esas falacias. Aquí vemos claramente Ejad, y cuando se habla en el Shema de Israel dice el Señor. No dice el Señor Padre o los señores, no dice el Señor Padre, el Señor Hijo y el Señor Espíritu Santo, no. No dice tampoco los señores. El ejemplo que él toma de Bereshit o Génesis capítulo 2, verso 24, analicemos que allí dice el hombre y la mujer. En Deuteronomio 6:4 no dice, vuelvo y repito, el Señor Padre, el Señor Hijo y el Señor Espíritu Santo. No dice así el texto. Ahora,
en en Ehad, en el número 1, podemos decir que en algunas ocasiones, no referente al Dios eterno, en algunas ocasiones puede significar Ehad, como por ejemplo en el caso del hombre y la mujer, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que tomó una de las costillas de Adán, cuando la creación, allí también ese uno significa Ehad de unidad compuesta porque dice una de las costillas, ¿sí? Una de las costillas. Pero vamos a analizar esto, mi hermano, mira. Dice aquí la palabra uno o Ehad en el contexto de Shema de Israel, comúnmente como uno, se traduce comúnmente como uno, ¿cierto? Sin embargo, su significado va más allá de la simple unidad numérica. Creo que el problema dentro de la connotación de esta palabra Ehad para muchos radica en que no hacen distinción de cuando se refiere al Todopoderoso. O sea, una cosa es cuando se refiere al Todopoderoso y otra cosa es cuando se refiere a otra clase de, como hablamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, eh, en ocasiones dice que un racimo de uvas. En otra parte dice, fue el día y la mañana fue la mañana y la tarde un día. Ahí está hablando de un ejad, ¿sí? Pero está diciendo la tarde y la mañana, o la mañana y la tarde. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que podemos mirar. Ejad de unidad compuesta, tenemos aquí Génesis 2:24. Pero ¿qué dice? El hombre y la mujer. Aquí lo dice, el hombre y la mujer. Mientras que en el Shema de Israel no dice el Señor Padre, el Señor Hijo y el Señor Espíritu Santo. El hombre y la mujer serán un ejad, un ejad. Aquí, este texto sí habla de unidad, ¿cierto? Compuesta por dos seres totalmente distintos. La pregunta es, en la Trinidad, las tres personas divinas de la Trinidad son tres seres que forman un ejad. Si usted le pregunta eso a un trinitario, no le van a aceptar eso. Ellos dicen que no creen en varios seres, ¿sí ve? Entonces, el Dios eterno, podemos decir que la unidad que de pronto haya en el Dios eterno no son de personas divinas y distintas, sino de sus características de atributos, de su característica de autoridad, poder, majestuosidad, etcétera, etcétera. Y de pronto, si hablamos de la unidad del Dios eterno con su creación, es otra cosa, pero unidad de personas divinas y distintas, no. Dice, aquí por ejemplo, mire, dice aquí, pero en referencia al Todopoderoso, no dice los señores uno son. ¿Sí ve? Jamás dice, oye Israel, los señores nuestro Dios uno son. Así debería decir el texto en su contexto para que fuese creíble lo que la Trinidad quiere enseñar. Otro ejemplo, la mañana y la tarde, un ejad, Bereshit o Génesis capítulo 1, verso 5. Mire, hermano, esto sí habla de un ejad, ¿sí ve? De la mañana y la tarde. Démonos cuenta que muestra allí dos complementos, pero en el Shema de Israel no dice de ninguna manera el Señor Dios, el Señor Dios Padre, el Señor Dios Hijo y el Señor Espíritu Santo uno son. No dice eso. Otro ejemplo lo encontramos aquí en Esdras, capítulo 2, ¿sí? Y dice, la congregación estaba unida. Ejad está hablando de la congregación. Toda la congregación unida como un solo hombre, ¿sí? Y especifica, era de 42.360, especifica, hermanos. Pero en el Dios eterno la Biblia jamás dice eso. Ahora, si notamos, una congregación está formada por muchos seres, ¿verdad? Pero en la Trinidad, si usted le pregunta que si la Trinidad son varios seres, ellos van a decir que no. Sin embargo, dice aquí, sin embargo, la doctrina de la Trinidad dice afirmar no creer en varios seres. Esto es lo que ellos dicen, ¿no? Pero realmente tienen varios seres disfrazados. En el judaísmo, Ejad implica una unidad numérica, implica una unidad compuesta o unidad en diversidad. ¿Sí me hago entender? Unidad numérica compuesta o unidad en diversidad. ¿Compuesta cuándo? Cuando se habla
de lo que decía ahorita, por ejemplo, el hombre y la mujer, ¿sí? Cuando se habla del Dios eterno, podemos decir que es una unidad numérica absoluta, donde se está hablando de que el Dios eterno de ellos es uno solo en realidad, no hay más, y es uno absoluto. Entonces, en Deuteronomio 6:4 se refiere a la unidad de Yud Hei Bat Hei en su diversidad de atributos divinos con su pueblo y creación. Esto sí, lo puedo aceptar, que el Dios eterno, con su creación y toda su característica de atributos y majestuosidad, es absolutamente universal, ¿no? Entonces, en referencia de Yud Hei Bat Hei, no se está hablando de una unidad compuesta de personas divinas, pues claramente está diciendo el Señor, perdón, pues claramente no está diciendo, aquí me equivoqué, me faltó colocar aquí el no, pues claramente no está diciendo el Señor o los señores uno son, no está diciendo eso, ¿sí? Entonces, Deuteronomio 6:4 no significa que Yud Hei Bat Hei, ¿sí? No significa que Yud Hei Bat Hei sean varios, sino que es único, que es solo. Esto es lo que realmente nos está diciendo el texto, ¿sí? Y sencillamente, ¿qué significa? El pueblo de Israel también le da esta connotación, hermano. Mire, la inmanencia de Yud Hei Bat Hei. ¿Qué es la inmanencia de Yud Hei Bat Hei? ¿Se refiere a qué? A la creencia de que el gran poderoso está presente y activo en todo el universo, en nuestras vidas, etcétera, etcétera, de una manera directa, ¿sí? Mas nunca se está hablando de que el Dios eterno sea una unidad compuesta de personas divinas, mi hermano. Voy a parar ahí porque me imagino que usted también quiere participar y también necesita, me imagino, decir algo, ¿cierto, hermano? Sí, hermano. Fíjese, eh, el problema de los amigos trinitarios allí en ese texto, porque vea, no siempre, bendito el nombre de Jesús, vamos aquí, vea, no siempre cuando aparece la palabra hebrea ejad en la escritura, son pocas las veces que se refieren a una unidad compuesta. En cambio, el uso primario de la palabra hebrea ejad, su uso primario es siempre de hablar de singularidad. Es decir, que la palabra hebrea ejad, su mayoría siempre es para hablar de un uno absoluto. Además de eso, la palabra hebrea ejad es sinónimo de Yahid. La palabra hebrea ejad es sinónimo de Yahid. ¿En dónde podemos mirar eso de que la palabra hebrea ejad es sinónimo de Yahid? Vamos a mirar, voy a buscar aquí unos textos, ejemplo. Tenemos por lo menos el texto primordial que tenemos es Deuteronomio 6:4. Entonces, cuando uno lee todas las evidencias bíblicas, todas esas evidencias demuestran que la palabra hebrea ejad, eso es utilizada con mayor frecuencia que la palabra Yahid, para indicar singularidad. Eso es lo que se menciona de ejad. Ahora, vamos a mirar algunos ejemplos. Mire, vea, en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente: Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán.
Este era el único. ¿Y cómo se traduce allí? Ejad, era el único. Aparece allí la palabra hebrea Ejad. Entonces vemos que Ejad es sinónimo de Yahid. Ahora, vamos a mirar unos textos en donde aparece la palabra hebrea Ejad, y esto no hace referencia a una pluralidad de personas, ni de tampoco de unidades compuestas. Ejemplo, cuando nosotros miramos Génesis 27, fíjese bien, Génesis 27, 38 dice, y Esaú respondió a su padre, no tiene más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío, y alzó Esaú su voz y lloró. Vamos a mirar esto. En Isaías 27, 38, donde dice, Esaú respondió a su padre, no tiene más que una bendición. Esa una, en hebreo allí es Ejad. Y nadie creerá de que esa sola bendición, que es Ejad, nadie pensará que esa bendición era una unidad compuesta. Nadie creerá eso. También tenemos Génesis 42, 11. Dice, todos nosotros somos hijos de un varón. Ese un es Ejad. Allí está la palabra hebrea Ejad. Y yo quiero saber si aquí para este amigo trinitario del video, si él allí también interpretará de que ese varón, el cual es un Ejad, que es el padre de aquellos hombres, el cual se está haciendo referencia a Jacob, porque aquí se está refiriendo a Jacob. Dice, todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Entonces aquí vemos que el varón de Génesis 11, de Génesis 42, 11, era Jacob. Y aunque habían varios hijos, solo tenían un único padre, el cual era Jacob. Nadie creerá que el varón de Génesis 42, 11, ese un varón, nadie creerá que es una unidad compuesta, porque aparece la palabra hebrea Ejad. ¿Cierto? Este allí, Ejad, está hablando de un uno absoluto. ¿Cierto? Vemos también Cantar de los Cantares 6:9. Más una es la paloma mía. La perfecta mía es la única. ¿Y cómo se traduce allí? Ejad. Entonces, aquí podemos ver que en Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, verso 9, vemos una comparación metafórica donde se muestra una realidad tomando la palabra Ejad en relación a una hija única. También tenemos Eclesiastés 4:11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno? Y allí aparece la palabra hebrea Ejad. ¿Cómo se calentará uno solo? Ejad. Entonces nadie pensará que ese uno solo que está allí es una unidad compuesta. Nadie creerá eso.
Ahora, si para los amigos trinitarios de Deuteronomio 6:4 es de una unidad compuesta, ¿cómo debió traducirse allí? Debió traducirse: oye Israel, Jehová nuestro Dios, una unidad compuesta es. Eso fue lo que debió traducirse. Además de eso, cuando nosotros miramos muchas traducciones, traducen siempre único. Y voy a tomar un texto aquí para hacer el paso al hermano, para luego explicar otra cosita para colocar el video. Mírese que en Génesis 2:21 dice que Dios tomó una de las costillas de Adán, una de sus costillas. Y allí aparece la palabra hebrea ejad. Pero uno puede preguntar, esa costilla que Dios tomó de Adán para hacer a Eva, ¿significa que esa sola costilla es una unidad compuesta? Porque fíjese bien que aquí se habla de que Dios tomó una costilla, ejad. Vea, uno tendría que preguntarse, ¿esa costilla que Dios tomó es una unidad compuesta? Ya que aparece la palabra hebrea ejad para esa costilla. Nadie creerá tal cosa, hermano. Nadie. Entonces, yo creo que aquí estoy tocando por encima, pero más adelantico voy a realizar un programa sobre esto, porque aquí hay mucha tela que cortar. Entonces, adelante, hermano David. Adelante. Amén, hermano Wilfredo. Amén. Bueno, como el hermano venía explicando en referencia a uno, cuando es uno absoluto, la Biblia es clara, ¿cierto? Yo voy a seguir, hermano Wilfredo, voy a seguir aquí con lo que vengo presentando, ¿cierto? Y venía hablando de que Yud Hei Bat Hei o Jehová, Yahweh, el Dios eterno, el Todopoderoso, es uno solo, no unidad compuesta de personas divinas, realmente no es así. Decía que dentro del mundo hebreo monoteísta, ellos son tan celosos con eso que incluso algunos judíos rechazan incluso que Jesucristo sea Dios, porque para ellos, en ese caso, para ellos el Dios eterno es, mejor dicho, no está unido con nada, ¿sí me hago entender? Entonces, para ellos decir que Jesucristo es Dios ya es como si estuviésemos hablando de una unidad allí de personas, ¿no? Pero ellos rechazan esa idea, algunos, ¿no? Los ultraortodoxos. Sin embargo, lo que sí dicen ellos es que, por ejemplo, el Dios eterno es trascendente. ¿Qué significa la trascendencia? La trascendencia del Dios eterno, de Yud Hei Bat Hei, significa que está más allá de nuestra imaginación o comprensión total de nosotros los seres humanos, ¿no? Nosotros no lo podemos comprender en su totalidad, ¿cierto? Entonces, en su contexto, por decirlo así, el Shema de Israel sencillamente nos enseña que Yud Hei Bat Hei es el gran todopoderoso, ¿sí? Es el gran todopoderoso, no solo es un ser, no solo es el ser supremo o un ser supremo, etcétera, etcétera, y trascendente, sino que también está presente en la vida de los creyentes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, volviendo aquí al Shema de Israel, dice Shema de Israel, Adonai, ¿sí? Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Al decir Echad, nos muestra la inmanencia de Yud Hei Bat Hei, que se preocupa por la humanidad y escucha nuestras oraciones, nos guía, nos brinda su amor y protección. Entonces, en conclusión aquí,
podemos decir lo siguiente con respecto a Deuteronomio 6:4, desde el análisis histórico, religioso, gramatical, filosófico, como quiera mirarlo allí, que realmente lo que nos está especificando Deuteronomio 6:4, conocido como el Shema de Israel, establece una declaración clara y contundente, y lo que está diciendo es: escuchen o escucha Israel, Yud Hei Bat Hei, nuestro gran poderoso Yud Hei Bat Hei, uno solo absoluto es. Eso es lo que realmente nos está diciendo el texto, ¿sí? Ahora podemos analizarlo aquí un poco más abajo, vamos a analizarlo, hacerle un análisis un poco más profundo desde el punto de vista gramatical, y podemos mirar aquí estas palabras. La palabra clave aquí, Ejad, que se traduce como uno en singular. Sin embargo, es crucial entender que esta palabra no implica una unidad compuesta o una multiplicidad de entidades como parte de un ser divino. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esta palabra Ejad, ¿sí?, que en realidad en referencia al Dios eterno es un singular, no implica una unidad compuesta de personas divinas y distintas. Eso sencillamente es una idea errónea de los amigos trinitarios. Más bien enfatiza la singularidad y unidad de Yud Hei Bat Hei para con su pueblo, y podemos decir que también con su creación, porque la unidad de Dios, podemos decir que en la creación no está fuera de lo que es Dios, ¿cierto? Y Dios, o el Todopoderoso Yud Hei Bat Hei, no está fuera de su creación, y la creación fuera de él, ¿sí? Porque él está donde, como dijo el salmista en el Salmo 139, el verso 7, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿Sí? Tenemos aquí que la fe judía es la creencia en un solo poderoso, el cual se convirtió en el pilar fundamental de la fe judía y sentó las bases para el monoteísmo de las religiones abraicas posteriores, como el cristianismo, el islam, entre otras creencias que también, bueno, dentro del cristianismo ya sabemos que podemos decir que el unicitarismo es el que más creemos en que el Dios eterno es uno solo y absoluto, porque dentro del cristianismo tenemos también, por ejemplo, el catolicismo católico romano, que ellos tratan de explicar el monoteísmo, pero lo explican de una manera totalmente distinta, distorsionando lo que es el Dios eterno, y el cristianismo de los hijos de la Iglesia Católica Romana, en este caso los evangélicos, ¿sí? Evangélicos trinitarios reformados del Martín Lutero. Ellos también predican lo que les enseñó la mamá, que aquí el Shema de Israel está hablando de una unidad compuesta de personas divinas y distintas. Pero realmente la comprensión que debemos tener en este texto es que el Dios eterno es el único supremo, digno de adoración, digno de suprema alabanza, y en resumen podemos decir que el Todopoderoso nos está mostrando allí, le está diciendo a su pueblo: escuchen, escuchen, por medio de Moisés, escuchen, el Dios eterno, el gran poderoso, ¿sí?, es uno solo. No está diciendo por ninguna manera que es una unidad compuesta de personas divinas y distintas, porque si fuese así, debió decir: escucha Israel, nuestro Dios, las tres personas divinas, uno son, pero así no dice la escritura. Dice uno es, comienza con un singular y termina con un singular. Vamos a darle paso al hermano Wilfredo nuevamente, hermano. Adelante. Bueno, hermano David, fíjese que voy a mostrar aquí de hecho, hay muchas versiones que tengo aquí, muchísimas. Tengo muchísimas versiones, y esas versiones, ¿por qué al momento de traducir no tradujeron allí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, una unidad compuesta es? ¿O por qué no tradujeron: oye Israel, Jehová nuestro Dios, una Trinidad
es. Eso fue lo que debieron traducir. Pero fíjese lo que dice la Biblia Nacarcolunga. Dice, oye Israel, Yahvé nuestro Dios es el solo Yahvé. Aquí tenemos, ahí hay varias versiones. Y aquí tengo varias versiones. Tenemos Biblia Castilian 2003, dice, escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. Si allí Ejad es una unidad compuesta, ¿por qué no tradujeron una unidad compuesta, sino que tradujeron que Dios es único? Tenemos la Biblia al día 1989, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y estoy buscando aquí, bendito el nombre de Jesús, vean, miren la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Pregunto, si allí en Deuteronomio 6:4 la palabra hebrea Ejad es unidad compuesta, porque traducen estas traducciones allí, escucha pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Tengo aquí una Biblia adventista, que de hecho los adventistas son trinitarios. Ve, hermano David, y los hermanos que están allí y los amigos, vean cómo la Biblia Reina Valera 1990 adventista dice, escucha Israel, el eterno, escuche bien, el eterno, nuestro Dios, el eterno, es uno solo. Fin de la Trinidad. Aquí se le cae todo el argumento de este amigo trinitario. Vamos a ver si me abre esta parte aquí. Bendito el nombre del Señor. Bueno, quería mostrar lo que había mostrado ahorita sobre, bendito el nombre de Jesús. Bueno, no me quiere abrir. Sobre lo que dice este interlineal. Y yo quiero leerlo para que los amigos trinitarios lo analicen y se den cuenta que allí en el hebreo, bendito el nombre de Jesús. Bueno, vea, ahora sí. No sé si usted alcanza a verlo allí, hermano David. Mire, vea. Se ve no bastante borroso, hermano. Allí. No se ve muy bien, pero ven, ¿no puede compartirlo en la pantalla? Mire lo que dice. Bueno, mire, vea, mire lo que dice aquí en este interlineal. Dice que allí tenemos la palabra uno y dice aquí que es un sustantivo singular absoluto. ¿Por qué no dice que realmente son tres personas? Entonces aquí vemos que de una unidad compuesta, sino de un singular absoluto. Vamos a escuchar el video
va a salir nuevamente lo que ya refutamos para continuar con la segunda parte de lo que él va a decir sobre Isaías 9:6. Prestemos mucha atención. Escucha esto. ¿Cómo refutar a un pentecostal Prestemos mucha atención unicitario? aquí. Bendito el nombre. Los pentecostales unicitarios utilizan tres argumentos principales para fundamentar su herejía de creer y enseñar a otros que Jesús es el mismo Dios Padre manifestado en tres formas que ellos llaman títulos. El primer argumento se conoce como la Shema. Es una oración judía que declara la fe en un solo Dios, según ellos manifestado en tres formas. A eso es a lo que se le llama en la teología modalismo. Vamos al texto. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el cual dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para el unicitario este texto es como la matriz de su doctrina. Ellos dicen, aquí está la verdad absoluta. Jehová Dios es una sola persona. Interesantemente es quizás el texto que más citan y es el que menos comprenden. En el idioma hebreo hay dos palabras para traducir unidad o uno. La primera es la palabra ejad y la otra es la palabra yahid. La diferencia entre cada palabra es que ejad es una palabra para hablar de una unidad compuesta y la otra, yahid, habla de una unidad simple, o sea, de una sola cosa. Comprendiendo esto, la palabra que aparece en el texto original de Deuteronomio 6:4 no es la palabra yahid, sino la palabra ejad. Entonces lo que ese texto expresa es que Jehová es una ejad, una unidad compuesta. Te lo voy a explicar de esta otra manera. ¿En dónde más aparece esa misma palabra en la Biblia? Hagan el ejercicio ustedes mismos. En Génesis 2:24 dice que el hombre y la mujer, dos personas completamente distintas, serían una ejad, una sola carne. Ahí puedes ver lo que significa esa palabra. En Génesis 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es una ejad, es uno. ¿Y cuántos eran? Posiblemente miles. ¿Estás viendo cómo la palabra ejad se refiere a una unidad compuesta? En el otro texto es Esdras capítulo 3 versículo 1, que dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Ahí aparece otra vez la palabra ejad, haciendo referencia a una unidad compuesta de varias personas. Ahora hablemos de la otra palabra yahid, en donde aparece Génesis 22:2, donde Jehová le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Yahid, Isaac, y Jueces 11:34, que hace referencia a la única hija de Jefté. Queda entonces refutado ese argumento. Oye, pentecostal unicitario, Jehová nuestro Dios es una ejad, unidad compuesta, y no una yahid. El segundo argumento que los unicitarios los hace entrar como en una especie de éxtasis cuando lo citan es Isaías 9:6, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El unicitario asume que encontró el santo grial escritural para establecer su herejía en ese texto. La pregunta es, ¿este texto enseña que Jesús es el mismo Padre? Definitivamente no. Isaías, como un libro profético, está hablando del nacimiento futuro del Hijo de Dios. Un hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? ¿De él mismo? No creo. Vamos a tumbar este argumento. Cuando vas al texto original hebreo, el texto dice que Jesús sería llamado Padre de, ojo con esa palabra de, Padre de eternidad. Eso es exactamente lo que Jesús es. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Tengan en cuenta que en el contexto al Hijo no se le llamaba Padre Eterno, se le iba a llamar. Eso es otra cosa. Y cuando nosotros llamamos a Jesús el Hijo de Dios, Padre de eternidad, cuando reconocemos que fue por medio de su sacrificio y muerte que hoy nosotros tenemos vida eterna. Hoy nosotros podemos comprender perfectamente ese texto en su contexto. Nosotros sabemos hoy que el Padre, el que propició nuestra eternidad, el que nos dio vida eterna fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el unicitario lo que hace es forzar ese texto para que diga lo que ellos quieren que diga. Ese texto no enseña que Jesús y el Padre eterno son la misma persona.
Lo que el texto está diciendo es que Jesús, el Hijo de Dios, sería llamado el Padre que originó la eternidad en el hombre. Y eso es completamente correcto. Pero a ellos les metieron ese cuento. El otro argumento es este. Ellos dicen, muéstrame en el libro de los Hechos un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta es esta. Bueno, hermano, vea, ay, Dios mío, vea, a mí me da risa. Ay, Dios mío, o sea, no lo digo en forma de burla, pero vea, número uno, realmente yo no sé qué refutó este hombre aquí, porque él trató como de refutar Isaías 9:6, pero no pudo. Además de eso, él dice que nosotros creemos de que en Isaías 9:6 que Jesús es el Padre. Y él dice que en Isaías 9:6 el niño nacido y el hijo dado, que es el Padre eterno, no es la misma persona de Dios Padre. Si no es la misma persona, entonces eso significa, es decir, si no es el único Dios que existe, el Padre, entonces eso quiere decir que este trinitario tiene dos padres. Él cree en dos padres. Lo cual quiero decirle a este amigo trinitario que ojalá le hagan llegar a este video. Quiero decirle a este amigo trinitario que si él cree que Jesús es el Padre, pero distinto del único Dios el Padre, entonces este hombre ha caído en la doctrina de los mormones. Porque los que creen que Jesús llegó a ser el Padre porque murió en la cruz, los mormones dicen que Jesús es el Padre por la redención, porque fue el Padre quien lo hizo Padre por la redención. Entonces este trinitario ha caído en la doctrina de los mormones. Si el niño nacido y el hijo dado de Isaías 9:6 no es el único Dios el Padre, entonces ¿qué padres es? La Biblia nos dice, primera de Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros solamente hay un solo Dios, el Padre. Efesios 4:6, un Dios y Padre, el cual es sobre todo y por todo. Malaquías 2:10 nos dice, no nos ha creado todo un mismo Dios, no tenemos todos un mismo Padre. Así que la Biblia nos presenta que hay un solo Dios, el Padre. Ahora, si el Padre es el único Dios, y Isaías dice que el niño nacido y el hijo dado es el Dios fuerte, como el Padre eterno, ¿qué no quiere decir eso? Pues sencillamente el niño nacido y el hijo dado es el Padre eterno, el Dios fuerte, el único Dios que existe. Lo que el texto está hablando es proféticamente del niño que iba a nacer, el cual es identificado como el Padre eterno. Adelante, hermano David, denos su análisis. Sobre Isaías 9:6 o sobre lo que veníamos mirando del Shema. Sí, sobre Isaías 9:6, y si usted quiere, la parte donde él dijo de que Ejad, él dijo también que hay una pluralidad de varios. Oiga, qué locura, una pluralidad de varios. Entonces me gustaría que toque esta parte donde él dice que que Dios es una pluralidad de varios y no de Yahid, no de único. Sí. Y sobre Isaías 9:6. Listo, mi hermano. Bueno, lo primero que voy a mostrar, si gusta, regáleme nuevamente, mi hermano. Estoy compartiendo pantalla nuevamente.
Vamos a analizar que esa palabra uno, incluso en el Nuevo Testamento, vamos a analizar. Dele eso, mi hermano, dele eso. Mira, aquí tenemos, ahí tenemos a ver que veo que, permítame porque parece que no me deja. Pero un momentico. Mirémoslo acá. Pongámoslo aquí. Así. Vamos a ver si ahí sí me deja mirar. Estoy mirando aquí que me deje. Sí. Eso. Mire, mi hermano, en Marcos 12:29, cuando le preguntan al Señor Jesús sobre el primer precepto, lo primero que el Señor responde es sobre el Shema de Israel. Marcos 12:29, y vemos que se encuentra en un lenguaje, en un adjetivo, caso nominativo, número singular, género masculino, ¿sí? Que esto es contundente para refutar de una vez la idea de las tres personas divinas o de una unidad compuesta de personas allí en aquel texto. Ahora, yo lo que quiero mostrar, mi hermano, es que cuando se habla de un uno enfático, es enfático. Cuando se dice que el Señor uno es porque el Señor uno es, no es porque el Señor uno son, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Mateo 19:17 dice, Él dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Uno. Y dijo, ¿quién es? Dios. Uno. Aquí debió decir, ninguno es bueno sino que unos son buenos, Dios, porque estaría hablando de tres, según la Trinidad, ¿no? ¿Ah? O las tres personas divinas, las únicas buenas son las tres personas que son Dios, por ejemplo, debió decir. Tenemos aquí en Mateo 21:24, donde dice, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Esto es un ejat, una pregunta. ¿Significaría esto que ese uno está hablando de una unidad compuesta de preguntas? No, eso solo se le ocurre al mundo trinitario salir con semejantes locuras. Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Uno. Entonces, ¿será que aquí está hablando de una unidad compuesta de maestros? ¿De una pluralidad de personas divinas maestros? No, está hablando de uno absoluto, enfático, como dice aquí arriba, mire, uno enfático. Pero sigamos mirando a ver si uno, cuando se habla de uno de manera enfática, se está hablando de unidad compuesta o se está hablando de uno verdaderamente solo y absoluto. ¿Ah? Sigamos mirando. Me devuelve otra vez permítame, hermano, que me devolvió allá. Ya aquí estoy. Nuevamente. Pensé ampliar aquí, pero me devolvió otra vez allá. Bueno, ahí estamos otra vez. Primera los Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pregunta, ¿está hablando de uno, ejat? Claro que sí. ¿Está diciendo que una unidad compuesta se está llevando el premio? No. Está hablando de un uno solo enfático. Santiago 2:19 dice, Dios es uno. Dios es uno, está en singular, es. ¿Por qué no dice Dios son uno? Porque sencillamente el cuento de que Shema de Israel habla de una unidad compuesta de personas es un invento, porque no muestran las traducciones donde alguien creyó en la antigüedad y escribió allí Dios uno son. Yud Hei Bat Hei uno son. El Eterno uno son. Ellos siempre escribían Yud Hei Bat Hei es nuestra bandera, es. Yud Hei Bat Hei es nuestro Shalom, nuestro Nisi, etcétera. Nunca dijeron tal falacia de que son varias personas divinas. Primera Timoteo 5:9. Sea pues
escuche bien, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de ¿qué? De un solo marido. Un solo marido. Pregunta, ¿este un está haciendo referencia a una unidad compuesta de maridos? No, está haciendo un enfático. Por ejemplo, hay un texto por ahí donde dice que cuando mataron a Saúl y a Jonatán, uno escapó y fue corriendo a dar aviso a David. Uno. Pregunta, allí, aunque aparece Ehad, y ahorita voy a buscar el texto, vamos a mirar si ese uno significa que era una unidad compuesta de hombres que venían a traerle la razón a David. No, es uno absoluto. Tenemos 1 Timoteo, aquí ya lo leí, aquí habla de un solo, que haya sido esposa de un solo marido. Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, uno solo. 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Será que se está hablando allí de una unidad compuesta de mujeres? Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle a los trinitarios, con todo respeto, que si le preguntamos a la esposa de alguno de ellos cuántos maridos tiene y la esposa de ellos nos digan, no, nosotros no tenemos sino un solo esposo, nosotros vamos a creer que ella está hablando de una unidad compuesta de maridos. No, uno es uno enfático. Sencillo. Solamente a ellos es que se les ocurre la idea de que cuando se habla de uno en referencia al Dios eterno, se está hablando de una unidad compuesta, de personas divinas. Eso realmente, mi hermano, se sale de toda lógica. Tenemos aquí Gálatas 3:20, donde dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Romanos 3:12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Será que está hablando de una unidad compuesta de uno? No. Ahora, para pasar ya a Isaías 9:6, Isaías 9:6, mi hermano, hay algo muy interesante allí, y es que el texto allí no dice de ninguna manera el Ben hijo, ¿sí? Isaías 9:6, voy a presentar el texto en pantalla, hermano. Lo voy a presentar en pantalla el texto. Permítame cierto. Listo, hermano. Hágale. Usted me avisa cuando vaya a compartir. Sí. Para darle el ingreso. Listo. Estoy abriendo estoy abriendo ya la aplicación. Sí. Pero allí en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro. Llamará su nombre consejero, fuerte, Padre eterno. Esa palabra padre allí, ¿sí? Que es la palabra hebrea y aramea Ab, padre, es sencillamente porque en ninguna parte de la Biblia para que allí debió decir no padre, sino ven, ¿sí? Que es hijo en hebreo. Por aquí la aplicación. Venga, a ver si hermano, se oye entrecortado. Ahí, ¿cómo me oye? Bueno, hable para él. ¿Cómo me oye? Bueno, ahí se oye un poquito mejor. Ya puede, hermano, darle vía. Se volvió a dañar nuevamente. No sé, soy entrecortado. Sí, porque aquí lo estoy escuchando a usted y acá lo estoy oyendo acá.
No, se oye feo, hermano, se oye muy feo. No, se De sigue pronto la oyendo señal feo. suya, Hable. hermano. No sé, porque aquí yo estoy oyendo en el otro teléfono y también se oye entrecortado. Yo ¿Se me oye escucho bien? bien. Yo lo escucho perfectamente, hermano. ¿Cuál es la señal suya de pronto ¿Sí? allá? Hable, pues. Yo le escucho bien, mi Listo, hermano. ahora sí. Ahora sí, ahora Ya estoy sí. compartiendo, Ya arregló. compartiendo, Listo, estoy ya le voy a compartiendo la. compartir. Ok, deje que me abra aquí. Eso, aquí. Ahí está, ahí está. Permítame, miramos acá. Ok. A ver, aquí hay una. Bueno, con esto porque no veo la otra que pensaba compartir. Sin embargo, vamos a mirar acá. Bueno, vamos a Isaías 9:6. Isaías, capítulo 9, el verso 6. Ahí lo tenemos, mira. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aquí vamos a buscar esta palabra Padre. Padre, que tiene varias connotaciones. Padre, ¿a dónde está? Dios fuerte, Padre eterno. Ad, eterno, ¿sí? Ad, eterno. Padre, que tiene varias connotaciones. Ad es eternidad y Padre entre ellas muy grande. Bueno, aquí hay varias connotaciones dentro de este diccionario DRAE. Varón o animal, muchacho que ha engendrado otro ser de su misma especie. Bueno, estas son varias connotaciones que tiene. También tiene como cabeza de una descendencia de familia, abuelo, etcétera, etcétera. Todo esto referente a este nombre común, padre, ¿sí? Y aquí hay una cantidad de explicaciones. Permítame, si pudiera yo, aquí está, vamos a mirarlo aquí en esta versión. Isaías 9:6. Aquí tenemos Padre, ¿sí? Aquí la tenemos, Padre de eternidad. Aquí lo tenemos, eternidad, que ya como miramos hace un ratico, aquí está. Venga a ver si me deja aquí. Una preposición. No me deja aquí abrir lo que necesito abrir. ¿Ah? Permítame, hermano, que no me deja abrir la versión que necesito abrir, que es esta. A ver si me deja abrirla. Isaías, a ver si aquí puedo mirar, Isaías 9:6. Aquí la tenemos, mira.
Dios fuerte, se llamará su nombre, admirable, Padre eterno, ¿sí? Esto me abrió otra pantalla. Sí se alcanza a ver ahí, hermano. Hermano, hermano Wilfredo, ¿sí ve la palabra que aparece aquí? Bueno, ¿Sí ve ahí se ve, sí, ahí se ve. ¿Sí ve la palabra que aparece aquí que estoy subrayando con el mouse? Creo que no lo está viendo el hermano. Mire, es esta palabra, Ab, que significa padre. Sí, se ve poco, pero se ve. ¿Se ve poco? Ahí se ve, mi hermano. Yo la estoy viendo aquí clarito. Ah, Ahí ok, se ve listo. clarito. Eso como estoy con el teléfono. Ah, ok. Bueno, aquí abajo estoy mostrando la palabra hebrea Av, ¿sí? Av, que significa padre. Para que fuese hijo de eternidad tendría que decir ven. ¿Sí me hago entender? Ven. Ven de eternidad, que sería aquí la palabra ad. Ven ad sería para eternidad. Mírela, aquí está. Para eternidad. ¿Sí? Definición, es un sustantivo masculino, ¿sí? De la fonética ad, siempre, eternamente, eternidad, pero esto lo que denota es que no está enseñando Isaías, no está enseñando que el que vendría era el Hijo Eterno, el Vem, ¿sí? El Vem Ab, sino que está diciendo que es el Ab Ad. Ab Ad. Padre de eternidad. Eso es lo que está enseñando el texto, mi hermano, y eso refuta categóricamente la idea del Hijo Eterno y le da realce a la doctrina de el Padre Eterno, hermano. Entonces voy ahora sí a abrirle paso, hermano, adelante, hermano Wilfredo. Bueno, hermano, el detalle está en que este amigo trinitario usó Isaías 9:6 para tratar de refutar a la doctrina de la unicidad, pero al final tuvo que decir que el niño nacido es el Padre Eterno. Pero el problema se vuelve grande cuando él dice que el niño nacido, el hijo dado, que es el Padre Eterno, dice él que no es la misma persona del Padre, es decir, que no es el único Dios que existe. La Biblia nos presenta que hay un solo Dios y es el Padre. Decir que Jesucristo es el Padre Eterno, pero distinto del único Dios el Padre, ya eso es herejía, y entonces y esa persona está cayendo en la doctrina de los mormones, como lo dijo este señor. Él dice que Jesucristo allí no es la misma persona del Padre, dice él, porque no es hijo de sí mismo. El problema de los amigos trinitarios es que ellos no entienden y no conocen lo que es la unicidad de Dios. ¿En qué sentido Jesús no es hijo de sí mismo? Porque primero, Dios es espíritu. Eso es lo que la Biblia nos muestra, que Dios es espíritu. El que nació fue Jesucristo como un verdadero hombre. Y como un verdadero hombre, él tiene una existencia real. Y por ser hombre, él es hijo de Dios. Pero simultáneamente, él es el único Dios.
que existe, que no dejó los cielos cuando Él se hizo hombre. Por lo tanto, Jesucristo es el único Dios, el Padre. Vamos a colocar nuevamente el video y toca colocarlo desde el principio, porque no tengo manera como poderle pararlo para empezar por parte, pero vamos a escucharlo todo nuevamente. Ya el resto de lo que se va a escuchar ya se ha refutado y vamos a escuchar la última parte que este trinitario habla sobre del bautismo. Prestemos mucha atención aquí. Escucha esto. Bendito el nombre de Jesús. A un pentecostal unicitario. ¿Cómo es que va a decir Los pentecostales amigo trinitario? Utilizan tres argumentos principales para fundamentar su herejía de creer y enseñar a otros que Jesús es el mismo Dios Padre manifestado en tres formas que ellos llaman títulos. El primer argumento se conoce como la Shema. Es una oración judía que declara la fe en un solo Dios, según ellos, manifestado en tres formas. A eso es a lo que se le llama en la teología modalismo. Vamos al texto. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el cual dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para el unicitario este texto es como la matriz de su doctrina. Ellos dicen, aquí está la verdad absoluta. Jehová Dios es una sola persona. Interesantemente es quizás el texto que más citan y es el que menos comprenden. En el idioma hebreo hay dos palabras para traducir unidad o uno. La primera es la palabra ejad y la otra es la palabra yahid. La diferencia entre cada palabra es que ejad es una palabra para hablar de una unidad compuesta y la otra, yahid, habla de una unidad simple, o sea, de una sola cosa. Comprendiendo esto, la palabra que aparece en el texto original de Deuteronomio 6.4 no es la palabra yahid, sino la palabra ejad. Entonces lo que ese texto expresa es que Jehová es una ejad, una unidad compuesta. Te lo voy a explicar de esta otra manera. ¿En dónde más aparece esa misma palabra en la Biblia? Hagan el ejercicio ustedes mismos. En Génesis 2.24 dice que el hombre y la mujer, dos personas completamente... Yo quisiera que si este señor hace otro video, nos demuestre, hermano, ahí, que Yud Hei Bat Hei o Jehová es una unidad compuesta de varias personas divinas, que demuestre que el texto está diciendo eso. Porque él dice que Jehová es una unidad, pero no dice unidad de qué. ¿Sí me hago entender? Él debería decir de qué es una unidad. ¿Quiénes conforman la unidad de Jehová? O sea, que nos diga. Porque ahí no, él no dice unidad de qué. Porque esto es muy interesante, porque si hay, según él, o según la Trinidad, es una unidad compuesta de tres personas, debe demostrarlo, que ese texto está diciendo que es una unidad compuesta de tres personas. Y si es una unidad compuesta de tres personas, ¿por qué nadie traduce Jehová o Adonai o Yahweh? Uno son. Debe decir así el texto, uno son, porque estaría hablando de tres. Si yo digo que en la casa del hermano Wilfredo, ¿sí? Hay varias personas divinas y que están conformando, por ejemplo, hay varias personas, perdón, que en la casa del hermano Wilfredo hay varias personas, ¿cierto? Varios seres humanos y están conformando, por ejemplo, una empresa. Yo no puedo decir el hermano Wilfredo o la empresa del hermano Wilfredo. En la empresa del hermano Wilfredo uno es, porque si hay varios, yo debo decir en la empresa del hermano Wilfredo uno son, porque está hablando de una unidad, ¿sí? De una unidad que conforma las personas que forman la empresa. Entonces, para no atropellar la gramática, debe decir en la empresa del hermano Wilfredo uno son, hay una unidad en la empresa del hermano Wilfredo, ¿cierto? Pero dice uno es. No puede ser posible que esté hablando de varias personas divinas, mi hermano. Adelante.
Escucha esto. ¿Cómo refutar a un pentecostal unicitario? Los pentecostales unicitarios utilizan tres argumentos principales para fundamentar su herejía de creer y enseñar a otros que Jesús es el mismo Dios Padre manifestado en tres formas que ellos llaman títulos. El primer argumento se conoce como la Shema. Es una oración judía que declara la fe en un solo Dios, según ellos manifestado en tres formas. A eso es a lo que se le llama en la teología modalismo. Vamos al texto. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el cual dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para el unicitario este texto es como la matriz de su doctrina. Ellos dicen, aquí está la verdad absoluta. Jehová Dios es una sola persona. Interesantemente es quizás el texto que más citan y es el que menos comprenden. En el idioma hebreo hay dos palabras para traducir unidad o uno. La primera es la palabra ejad y la otra es la palabra yahid. La diferencia entre cada palabra es que ejad es una palabra para hablar de una unidad compuesta y la otra, yahid, habla de una unidad simple, o sea, de una sola cosa. Comprendiendo esto, la palabra que aparece en el texto original de Deuteronomio 6.4 no es la palabra yahid, sino la palabra ejad. Entonces lo que ese texto expresa es que Jehová es una ejad, una unidad compuesta. Te lo voy a explicar de esta otra manera. ¿En dónde más aparece esa misma palabra en la Biblia? Hagan el ejercicio ustedes mismos. En Génesis 2.24 dice que el hombre y la mujer, dos personas completamente distintas, serían una ejad, una sola carne. Ahí puedes ver lo que significa esa palabra. En Génesis 11.6 dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es una ejad, es uno. ¿Y cuántos eran? Posiblemente miles. ¿Estás viendo cómo la palabra ejad se refiere a una unidad compuesta? En el otro texto es Esdras, capítulo 3, versículo 1, que dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Ahí aparece otra vez la palabra ejad, haciendo referencia a una unidad compuesta de varias personas. Ahora hablemos de la otra palabra yahid, en donde aparece Génesis 22.2, donde Jehová le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Yahid, Isaac, y Jueces 11.34, que hace referencia a la única hija de Jefté. Queda entonces refutado ese argumento. Oye, pentecostal unicitario, Jehová nuestro Dios es una ejad, unidad compuesta, y no una yahid. El segundo argumento que los unicitarios los hace entrar como en una especie de éxtasis cuando lo citan es Isaías 9.6, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El unicitario asume que encontró el santo grial escritural para establecer su herejía en ese texto. La pregunta es, ¿este texto enseña que Jesús es el mismo Padre? Definitivamente no. Isaías, como un libro profético, está hablando del nacimiento futuro del Hijo de Dios. Un hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? ¿De él mismo? No creo. Vamos a tumbar este argumento. Cuando vas al texto original hebreo, el texto dice que Jesús sería llamado Padre de, ojo con esa palabra de, Padre de eternidad. Eso es exactamente lo que Jesús es. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Tengan en cuenta que en el contexto al Hijo no se le llamaba Padre Eterno, se le iba a llamar. Eso es otra cosa. Y cuando nosotros llamamos a Jesús el Hijo de Dios, Padre de eternidad, cuando reconocemos que fue por medio de su sacrificio y muerte que hoy nosotros tenemos vida eterna. Hoy nosotros podemos comprender perfectamente ese texto en su contexto. Nosotros sabemos hoy que el Padre, el que propició nuestra eternidad, el que nos dio vida eterna fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el unicitario lo que hace es forzar ese texto para que diga lo que ellos quieren que diga. Ese texto no enseña que Jesús y el Padre eterno son la misma persona. Lo que el texto está diciendo es que Jesús, el Hijo de Dios, sería llamado el Padre que originó la eternidad en el hombre. Y eso es completamente correcto. Pero a ellos les metieron ese cuento.
El otro argumento es este. Ellos dicen, muéstrame en el libro de los Hechos un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta es esta. No lo van a encontrar porque los textos en Hechos no registran lo que se dijo en el bautismo. No. Los textos en Hechos registran lo que se hizo. ¿Comprenden eso? ¿Cómo dijo Jesús que había que bautizar? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando los unicitarios leen Hechos, lo que ellos asumen, piensan, es que los que eran bautizados en el nombre de Jesús, ellos asumen que los textos están expresando una fórmula para dicho bautismo. Me explico. Ellos creen que los textos expresan las palabras que se usaban para bautizar y que eran estas. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Olvidando que gramaticalmente hacer algo en nombre de alguien es hacerlo tal cual como esa persona lo dijo o en su autoridad. ¿Y cómo lo dijo Jesús? Ya lo sabes. Buena suerte cuando tengas tu debate con un unicitario. Escucha esto. ¿Cómo refutar a un pentecostal unicitario? Los pentecostales unicitarios utilizan ahí, tres hermano. argumentos principales para fundamentar su herejía de creer y enseñar a otros Creo que que ya Jesús se me es olvidó. el mismo Dios. Bueno, mi hermano, mira, la verdad, yo quisiera saber quién es ese personaje porque me gustaría invitarlo a un debate cara a cara. Yo quisiera saber quién es él. No sé si de pronto algún hermano puede hacer llegar el, el contacto de ese personaje, porque una cosa es hablar mentiras, así como está hablando ese señor, ¿cierto? Que nadie lo confronta, pero otra cosa es en un debate donde yo le voy a decir que me muestre que cuando se habla del nombre de Jesús allí, en el bautismo se está refiriendo sencillamente a autoridad y nada más que autoridad. Lo primero que está diciendo son mentiras. Eso sí hay que decirlo claramente. Está diciendo mentiras. Porque cuando encontramos incluso en el mismo interlineal de Tischendorf, ahí ustedes pueden buscarlo en Hechos 2:38, ¿sí? Donde dice en el nombre, dice eistou onoma, y sencillamente está diciendo en el nombre, literalmente o figurativamente, llamar, invocar, etcétera, etcétera. Cuando se habla de autoridad, que a ese señor tal vez no le han enseñado, pero me gustaría que tuviésemos un debate para enseñarle, ¿sí? Y mostrarle que cuando se habla de autoridad o se refiere a la palabra griega dynamics o se refiere a la palabra griega exousia del griego. Y eso si quiere, hermano, lo podemos mostrar acá. Si usted desea, lo podemos mostrar ahorita aquí. Y si no, pues no hay ningún problema. Pero cuando se habla del nombre, bautizar en el nombre, es en el nombre. Que no venga con cuentos, porque entonces si no es en el nombre literalmente, entonces los traductores, por si hablamos de la Reina Valera, la que estamos presentando aquí, no, aquí tenemos la BTX, pero o la Reina Valera o cualquier traducción de esta fue hecha, la Reina Valera 1960, por ejemplo, es una traducción hecha por trinitarios. Entonces los trinitarios no saben ni traducir, porque allí debieron colocar y mandó a bautizarles en la autoridad. No, el texto dice en el nombre de Jesús, Hechos 2:38. Hechos 10:48 dice lo mismo. Entonces mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. No dice en la autoridad, en el nombre, o sea, invocando el nombre. Entonces allí vemos, mi hermano, que este personaje, que vuelvo y repito, ojalá me aceptara un debate en vivo y que demuestre que allí los bautismos se está hablando de autoridad y no del nombre literal. Sabemos que en el nombre está la autoridad, sí, claro, incluso aparece entre corchetes en el mismo interlineal de Tischendorf, sí, pero aparece primeramente nombre literal o figurativamente. Y cuando dice autoridad está entre corchetes porque sabemos que autoridad, vuelvo y repito, es dynamics o eusousia. Así lo traduce literalmente en el griego. Adelante, mi hermano. Ok, hermano, bueno, fíjese. Lo que este trinitario está diciendo es que
por lo menos lo que él debe entender es que en el nombre de Jesús, para él significa bajo la autoridad de Jesús. Es decir, que la expresión en el nombre de Jesús, según este trinitario, lo que está diciendo es que no indica que el nombre de Jesús fue invocado verbalmente en el momento del bautismo, sino que indica que se hizo bajo la autoridad de Jesús. Ahora vamos a explicarle esto a este amigo trinitario. Es cierto que los bautismos, ¿verdad? Es cierto que los bautismos se realizaron bajo la autoridad de Jesús, pero eso no quiere decir, fíjese bien, eso no quiere decir que el nombre del Señor Jesús no fue invocado. Decir eso es como querer tapar el sol con la mano. Fíjese bien, hermano. Si queremos que se manifieste el poder en la autoridad de Jesús, ¿qué debemos hacer? O sea, si nosotros queremos que la autoridad y el poder de Jesús se manifieste, ¿qué debemos hacer? Pues invocar su nombre, ¿cierto? Entonces, si los apóstoles realizaron los bautismos bajo la autoridad de Jesús, ¿qué debían hacer? Debían invocar su nombre en el preciso momento de los bautismos. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, estamos invocando también su poder y su autoridad. Ahora, por ejemplo, cuando Pedro y Juan participaron en la curación del cojo que se sentaba en el templo de la Hermosa, Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:5. Entonces, aquí vemos que Pedro tuvo que invocar el nombre de Jesucristo para actuar bajo la autoridad de ese nombre. Fíjese, cuando nosotros vemos, ejemplo, vemos que Pedro explicó que el hombre fue curado por el nombre de Jesús. Eso lo vemos en Hechos 4:10. Dice: sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Entonces, Pedro invocó el nombre de Jesús para actuar bajo la autoridad del nombre, de la misma manera que la iglesia primitiva invocó el nombre de Jesús en el preciso momento de los bautismos para actuar bajo la autoridad del nombre. Y fíjese, hermano David, hasta la misma inteligencia artificial refuta esta posición. Aquí yo le escribí a la inteligencia artificial haciéndole la siguiente pregunta. Los trinitarios dicen que cuando los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, no lo hicieron realmente, sino que actuaron bajo su autoridad para decir que los discípulos bautizaban en el nombre de la Trinidad, basado en Mateo 28:19. Entonces, actuar bajo la autoridad de Jesús es invocar su nombre, tal como lo dice Hechos 3:5, ¿sí o no? Y vea lo que responde la inteligencia artificial. Hasta la inteligencia artificial refuta esta posición trinitaria. Vea lo que responde la inteligencia artificial. Excelente pregunta. Según Hechos 3:6 y 4:10, Pedro y los apóstoles actuaron en el nombre de Jesús
lo que significa que invocaron su autoridad y su poder. En Hechos 3:6, Pedro dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En este contexto, actuar en el nombre de Jesús significa invocar su autoridad, su poder y su nombre. No se trata solo de actuar bajo su autoridad, sino de invocar explícitamente su nombre. Por lo tanto, dice la inteligencia artificial, por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es sí. Actuar, dice aquí, actuar bajo la autoridad de Jesús es invocar su nombre, tal como lo dices Hechos 3:6 y 10:4. Y sigue diciendo la inteligencia artificial en el mismo comentario. Esto contradice la interpretación trinitaria que sostiene que los discípulos no bautizaban realmente en el nombre de Jesús, sino que actuaban bajo su autoridad. La Biblia enseña que los discípulos invocaban explícitamente el nombre de Jesús en sus acciones y oraciones. Hermano, hasta la inteligencia artificial refuta esta posición trinitaria. ¿Ah? O sea que para este trinitario, cuando los discípulos, para él, según él, cuando los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, solo actuaban bajo su autoridad, pero no invocaban realmente su nombre. O sea, eso no tiene ni sentido. ¿Por qué dicen ellos? Eso ellos. Para negar lo que dice la Biblia. ¿Ah? Adelante, hermano. Adelante, hermano David. Amén, mi hermano Wilfredo. Bueno, voy a hacer mi última participación ya para retirarme, hermano. Ya son las, venga a ver, 11:20. 11:24. Sí. Entonces voy a hacer mi última participación. Permítame a ver si de pronto logro compartir pantalla, hermano. Listo, hermano. Vamos a comparta para hágale, hermano, comparta para poder. Permítame a ver si me deja. Sí, hermano, fíjese bien que este trinitario aquí, bueno, aquí lo hemos refutado. Hemos derribado sus 3 argumentos de él contra la unicidad de Dios. Hemos derribado estos 3 argumentos de este trinitario. Voy a agrandar aquí un poquito esto para que se vea mejor, mi hermano. Mira, se ve mejor, ¿cierto? Ahí lo agrandé. Mire, mi hermano, aquí está. Aquí está de lo que venía hablando hace un momento, ¿sí? Steve Ho Onomati. Onomati es nombre, ¿no? Entonces dice, sea sumergido cada uno de ustedes sobre el nombre de Jesús o Jesús. Aquí cuando vemos nombre, no es nombre figurativamente, autoridad, como dicen ellos, solamente, sino que se habla de onoma u onomati, que significa llamar por el nombre, ¿no? Nombre, onoma. Dice, derivación y definición, dice aquí, definición, nombre, literalmente o figurativamente. Cuando aparece la palabra autoridad, hermano, o carácter, démonos cuenta que aparece entre corchetes. ¿Se da cuenta estas dos cositas que hay aquí, hermano? Estos son corchetes
y lo que está denotando es que en pocas palabras no es como están diciendo los amigos trinitarios que está hablando de solamente autoridad. Vengo de parte de. No, 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 no. Eso es mentira lo que están diciendo allí, porque aparece literalmente nombre, mire. Nombre literalmente o figurativamente. Es lo primero que aparece. Pero vamos a mirar, mi hermano, mire, tengamos muy en cuenta esta palabra ónoma del griego, ¿sí? U onomati. Y vamos a mirar cuando la Biblia habla realmente de autoridad. ¿Listo? Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 7, verso 29. Vamos a mirar cuando la Biblia habla realmente de autoridad. Mateo capítulo 7, verso 29. Vámonos a Mateo capítulo 7. Por aquí está el verso 29. Vámonos al verso 29 y vamos a mirar la palabra que aparece aquí. Mateo verso 7, verso 29. Mire, aquí aparece la palabra autoridad. Aquí como la pueden ver ustedes, mire. Autoridad. Se halla en un sustantivo acusativo singular femenino y vamos a mirar qué palabra aparece aquí. ¿Qué palabra dice aquí, hermano? ¿Si alcanza a ver ahí? Hermano, ¿aquí qué dice? Dice autoridad, strong, dice exousia. Exousia. Exousia, exactamente. Exousia. ¿Qué significa autoridad? ¿Te das cuenta, mi hermano, cuando la Biblia habla de autoridad, cómo lo traduce? ¿Sí ve? Sencillamente nos está mostrando eso, autoridad. ¿Mm? Autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. ¿Sí ve? Ahora vamos a buscar otro texto. A ver, Mateo 8, 9. Mateo capítulo 8, verso 9. Esto es para refutarle las mentiras al amigo trinitario que está hablando, o por desconocimiento, o sencillamente son de los que se hacen, los de las gafas, para tratar de engañar a las personas, pero aquí lo desenmascaramos, hermano. Mateo capítulo 8, el verso 9. Mateo capítulo 8, verso 9. Aquí está. Miremos lo que dice. Aquí dice arriba, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, etcétera, etcétera. Está hablando allí aquel hombre que hablaba con el Mesías, cuando Jesús le dijo, y cuando estaba diciéndole al Señor que fuese a tal lugar a sanar, creo que un criado que él tenía enfermo, pero aquí aparece la palabra autoridad nuevamente, mire. Y se encuentra en un sustantivo acusativo singular femenino. Vamos a mirar qué palabra aparece aquí. Mire la palabra que aparece, mi hermano. Mira. ¿Sí ve? La misma palabra, mi hermano, cuando se habla de autoridad. Entonces, cuando se habla de autoridad de manera literal, o bien sea aparece la palabra dinamis, que significa poder y fuerza, o significa esta palabra exousia. Eso es todo. Pero cuando aparece, vamos a mirar qué palabra aparece ahora en el bautismo en Hechos 10, 48. ¿Le parece, hermano? Para ya cerrar mi participación. Y verá que aparece una palabra muy distinta a esta palabra exousia. Vamos a Hechos, capítulo 10, el bautismo de Cornelio y su familia. Hechos, capítulo 10, el verso 48. Vamos a mirar que se habla de nombre literal. Hechos 10, 48. Miremos lo que dice aquí. Dice, y mandando a bautizarles en el nombre. Mire, aquí aparece la palabra en el nombre
del Señor Jesús. Vamos a mirar cómo lo traduce en el nombre. Aquí está, mire. Sustantivo, dativo, singular, neutro, y aparece onomati. Del griego onomati, que es onoma. Mira, onoma. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Nombre literal o figurativamente. Y aparece aquí abajo entre corchetes, autoridad o carácter. ¿Se da cuenta? Y aquí abajo dice como definición, llamar, nombrar, persona, poner, sobrenombre, etcétera, etcétera, mi hermano. Así que hemos, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, refutado esa idea mentirosa del amigo trinitario. Hermano, hasta aquí lo dejo. El Señor te bendiga. Gracias por permitirme participar. Saludos a toda la audiencia. El Señor les guarde y les bendiga. Bueno, listo, hermano David. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, hermano. De verdad, Dios lo bendiga. Bueno, yo también voy a despedirme ya. Son las 11:32 ya de la noche. Y, hermano, de verdad, creo que hemos refutado estos tres argumentos de este trinitario contra la unicidad de Dios. Entonces, mis hermanos, yo les invito a compartir. Les invitamos a que nos regalen un like. Los que no se han suscrito, les invitamos a que se suscriban, ¿verdad? Y bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde. Dios bendiga al hermano David. Y hermano, puede subir el video a su canal cuando usted desee. El Señor Jesucristo le bendiga, le guarde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y a toda la audiencia del canal. Que Dios les bendiga.